Entonces hemos estado revisando esta relación que existe entre lo ético y lo político. Propiamente hemos visto que lo ético como asunto privado, como ciencia sin reflexión, como prioridades del Estado, pueden romper propiamente el ámbito ético en lo político. Y hay que ir rescatando la perspectiva de la ética con relación a la política, que son dos elementos fundamentales de la filosofía práctica. El día de hoy vamos a cerrar con el tema que se refiere el sistema político democrático desde una ética sociohistórica. Bien, entonces el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos con este tema, el que pueden observar en letras negras. Sistema político democrático desde una ética sociohistórica. Y mi pregunta es, ¿de qué manera la ética podría ser parte de la democracia? ¿Qué creen ustedes? ¿Es parte o no de la democracia la ética? ¿Tiene algo que ver? ¿De qué manera la ética puede ser parte de la democracia? ¿Opiniones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no ser parte de la democracia? ¿Qué era democracia? No olvidarse, el poder del pueblo. Ahora, ¿puede ser parte o no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Puede ser parte de la democracia? Vamos a ver, ¿qué nos dice alguien de ustedes? ¿Qué opina? ¿Qué criterio tiene sobre esta pregunta? Para ir complementando esta perspectiva, no se olviden, la ética y la política sabemos que tienen relación, pero ya con el término democracia, ahí dime David, ¿qué piensa usted? ¿Tiene relación? ¿Qué relación puede tener la democracia con la ética? O sea, siendo la ética la reflexión sobre la conducta moral del ser humano, se relacionaría en la democracia, ya que siguen, o sea, como que se sigue un cierto patrón o leyes, algo así. Bueno, entonces, como tenemos normativas, leyes en todo proceso democrático, que obviamente siempre está vinculado al voto, podemos decir que tiene que ver con la ética. Ahora, como la expresión máxima de la democracia es el voto popular, también tendría en cuenta la ética, la forma en la cual nosotros correctamente debemos elegir a nuestros representantes. Pero nos queda todavía la duda, ¿cómo entender la democracia? El voto popular. Hemos visto mucho que a lo largo de la historia del Ecuador, muchos de los presidentes han llegado a su cargo simplemente por consideraciones de bonos, de regalos, de cualquiera de estas consideraciones, no ligadas a un ámbito ético reflexivo sobre el comportamiento que deviene en esta consideración. Por lo cual vamos a iniciar con el origen de la palabra democracia. Sabemos que la palabra democracia viene de demos y kratos, que es poder en el pueblo. Pero, ¿qué es el pueblo? ¿Cómo entendemos al pueblo? ¿Cómo definiría pueblo? Señor Burgos, ¿cómo definiría pueblo? Demos, pueblo. Una sociedad que se ayuda. Ya, pero pueblo como sociedad, ya. Pero sigue siendo algo ambiguo. ¿Qué será sociedad? ¿Qué será pueblo? ¿Alguien más otra noción? ¿Qué es pueblo? ¿Qué entendemos por pueblo? ¿Qué me dice Alondra? ¿Qué entiende usted por pueblo? ¿Qué es el pueblo? Un conjunto de personas que viven en un país. Un conjunto de personas que viven en un país, ¿ya? Eso podemos entender por un pueblo. Como vemos, el concepto puede ir cambiando.
Y como el origen de la palabra democracia es desde los griegos y se ha ido acentuando en los romanos, como vemos a nuestra derecha, también las perspectivas griegas y romanas, las perspectivas de estos pensadores, fundamentalmente se han ido plasmando en la perspectiva de qué es realmente el pueblo, a quién llamamos pueblo. En los griegos, por ejemplo, sabemos que el pueblo eran los ciudadanos, los que tenían la posibilidad de opinar, de dar su criterio. Hay 4 significados para la palabra pueblo, demos. Primero, la palabra pletos. La palabra pletos hace referencia al cuerpo de ciudadanos en su totalidad. Dicho de otra forma, es cuando nosotros decimos que el pueblo son todos. Esa es la significación. Cuando decimos son todos, estamos hablando de pueblo en este sentido pletos. Vamos a ver que hay 4 significaciones para los griegos para responder la pregunta de qué realmente es el pueblo. Los griegos delimitaban claramente estas perspectivas e iban instaurando algunos criterios. Uno de ellos, pletos. Otro concepto, polí o poloi, como leen ahí, alude a la mayor parte de la población. ¿A qué nos referimos con la mayor parte de la población? Como vemos ahí la pregunta. Es algo ambiguo interpretar a qué nos referimos con la mayoría, con la mayor parte. Pero poniendo un ejemplo y hablando de ciudadanía, recordemos, ¿cómo era la Constitución de 1830? En la Constitución de 1830 solo un grupo podía realmente ser el pueblo. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los que tenían propiedad. Entonces ahí podríamos llamar al pueblo a la mayoría, a ese grupo. O también la mayor parte de la población, cuando se elige, cuando se toma decisiones, la mayor parte de la población toma las decisiones. Ahí hay algo ambiguo en esta consideración, pero también tiene que ver cuando hablamos o se alude a los muchos, muchas personas. Pleiones, que significa directamente los más. Las determinaciones que se aprueban por el consentimiento de la mayoría es cuando hablamos de los pleiones. Por eso yo puse la Asamblea Nacional. Se puede traducir como los más, con lo cual señala que la democracia, las determinaciones se aprueban por un consentimiento de mayoría. Desde la perspectiva de los griegos, la toma de decisiones era por la mayoría. Esto es propio de la democracia y de la consideración de pueblo. Cuando se toma una decisión, entonces prima la mayoría sobre el individuo. A eso llamamos pleiones. Y pleiones. Hemos visto 3 conceptos. Pletos, que hace referencia a la totalidad, todos. La mayoría, polí, la mayoría de las personas, aquí es un poco complejo, ambiguo. Los más, pero en el sentido de la toma de decisiones. Cuando se ha tomado una decisión, entonces la mayoría aprueba esa normativa. Y finalmente, ócleos. Apunta a la multitud que de manera ocasional se concentra o se agrupa. Esto es, por ejemplo, cuando hay levantamientos, cuando hay lucha social. Pero, ¿qué decimos por lo general? Se ha levantado el pueblo, la lucha del pueblo, cuando en realidad son unas 200 personas y no es toda la totalidad del pueblo. Pero por lo general, las noticias, nosotros hablamos así, el pueblo se ha expresado, ha dado su punto de vista, está luchando por los derechos y es un grupo reducido. Esa que directamente se puede traducir como multitud, se agrupa de manera ocasional y para ejercer un tipo de acción directa sobre las decisiones. Por lo tanto, se da una nueva normativa, va a subir la gasolina. Para esa época se levantó esta multitud y luchó contra los derechos específicos que se manifestaban en esta perspectiva de esta nueva normativa. A eso llamamos oclios. Oclios. La multitud. Entonces, todos, la mayor parte, muchos, todos, muchos, los más
y la multitud. Es lo que consideran los griegos en cuanto al concepto demos. Como se puede observar, existen dificultades para precisar el concepto de pueblo, que suele ser criticado cuando se habla en democracia. ¿A qué realmente ustedes aluden con pueblo? ¿A un grupo social, a la mayoría, a todos? ¿O aluden solo a, por ejemplo, a los indígenas, a los mestizos? Estos son debates que hasta la actualidad generan controversia, porque podemos nosotros decir, a ver, quien llegue a la presidencia es aquel gobernante que por voto popular conforma la mayoría. Pero, ¿qué pasa con los grupos sociales minoritarios? ¿Qué pasa con los otros puntos de vista? Por lo tanto, es un tema controversial el concepto que para los romanos es la palabra populus, que hace referencia ya a una consideración jurídica más que de sentido propio. Bien, en cambio, miren, una propuesta actual para el marxismo, bueno, no tan actual, pero que ha influido en nuestro pensamiento y en algunas revoluciones como la Revolución Rusa, la Revolución Cubana. Para el marxismo, la población es el proletario. ¿Y qué es el proletario? Los obreros que no poseen medios de producción. Es decir, que si una persona de clase media, una persona, no hablando directamente de una persona de clase alta, una persona de clase media, tiene un medio de producción, tiene su microempresa, ya no es parte de la población. Y la lucha social en esa época, como Marx distinguía solo dos clases sociales, los burgueses y los proletariados, entonces el proletario es quien lucha por sus derechos. Los demás, por lo tanto, no se consideran dentro de la población. Para que vean un concepto que ha influenciado mucho en el pensamiento actual también y que considera otra perspectiva de lo que es pueblo. Bien, vamos con el funcionamiento de la democracia. La democracia se puede concretar por la participación de su funcionamiento interno. Se identifican dos grandes principios en el funcionamiento de la democracia. Por favor, anotarán estos dos elementos que seguramente aparecerán. Principio de mayoría absoluta frente al principio de mayoría relativa. ¿Qué es el principio de mayoría absoluta? Una mayoría del pueblo tiene todos los derechos, mientras que la minoría no puede acceder a ninguno de ellos para gobernar. Es decir, que un grupo social, un partido político que conforma la mayoría será aquella que gobierne y que tome las decisiones por todos, independientemente de nos guste o no. Un ejemplo más concreto, todos queremos comer, digamos, vamos a comer pizza para fin de año. Hay un grupo de personas que se opone, pero la mayoría prima. Entonces, vamos a comer independientemente del criterio, de la opinión o de lo que quiere el resto. Ese es el principio de mayoría absoluta. Cuando hay una mayoría, entonces se toman las decisiones en función de la mayoría. Esta perspectiva realmente viene desde los orígenes de la democracia. En cambio, ¿qué es el principio de mayoría relativa? Una mayoría tiene potestad para gobernar siempre y cuando se respete el derecho de las minorías. Entonces, no vamos a comprar la pizza sin más, sino que vamos a escuchar cuáles son las otras opiniones y tratar de llegar a consensos en los cuales específicamente se pueda tener en cuenta la idea de la opinión conjunta de todos. Eso es respetar las minorías. Para la democracia actual, desde el concepto demos, lo mejor que se puede hacer es alcanzar una mayoría relativa. La democracia resulta favorecida gracias a la consideración de esta perspectiva. Se puede ahora, dentro de esta perspectiva dual de la mayoría absoluta o de la mayoría relativa, se pueden presentar dos consideraciones. Primero, en cuanto a la mayoría absoluta, nos permite gobernar desde un principio mucho más fuerte y se fortalece la democracia en la mayoría absoluta, en tanto podemos tomar decisiones más eficientes, más rápidas. Pero con la fórmula de la mayoría relativa se evita los abusos de poder político, sobre todo. Un gobierno X tiene la mayor cantidad de asambleístas, tiene la mayor cantidad de apoyo. Entonces vamos a instaurar normas, aunque no me interese
lo que opinen las personas, porque simplemente tenemos la mayoría y podemos aprobar las leyes. Eso puede agilitar procesos, puede hacer que la democracia sea mucho más rápida, mucho más fuerte, pero puede caer en problemas de abusos. Entonces, un gobierno X aprueba leyes, normas que el país no desea, no necesita, solo porque tiene la mayoría y comienza a caer en una serie de abusos. Por lo tanto, el principio de mayoría relativa puede ser más importante, pero los dos se complementan. Porque de todos modos, si tenemos un principio de mayoría relativa, tendríamos que ir preguntando a cada una de las personas si le gusta, no le gusta, y los procesos se entorpecen. Por lo tanto, los dos elementos son complementarios, la mayoría absoluta y el principio de mayoría relativa. Finalmente, debemos entender que la democracia es la suma del acto del voto, de la deliberación, de la participación que se instaura en la Constitución y que debe fortalecerse dentro de este proceso. Es decir, que la democracia está unida a la Constitución, en el caso nuestro, la Constitución de 2008, y que va fomentando la posibilidad del acto democrático. Finalmente, vamos con otro tema, la opinión pública. La máxima expresión para indicar que el pueblo es el gobernante se refleja en las elecciones que se convocan en una localidad o en un país. Los resultados de las urnas evidencian la opinión pública que se ha formado en una sociedad. Los ilustrados, los que vemos aquí en imagen, especialmente Rousseau, han planteado la perspectiva de la expresión pública y se remonta a décadas previas de la Revolución Francesa con el ámbito de la ilustración. Los ilustrados plantean la posibilidad de iluminar o fomentar la opinión pública de la sociedad. La ilustración es el ámbito en el cual la guía es que las personas puedan acceder a una opinión propia, a un criterio, a que se den cuenta de la realidad. Y darse cuenta de la realidad generó el proceso de 1789, la Revolución Francesa. Como vemos aquí, hay una consideración en cuanto a la opinión pública. El teórico político Karl Dusch, de República Checa, concibió un modelo denominado cascada, el que vemos en la imagen, para describir cómo se forma la opinión pública en las sociedades contemporáneas. Lo que está tratando de describir este teórico político es cómo se ha conformado realmente el pensamiento de la opinión pública en la actualidad, en la sociedad contemporánea. Este autor propone una secuencia de momentos descendentes en los distintos contenedores de opinión que se van formando y alimentándose hasta llegar a la población. ¿Qué quiere decir lo que se está manifestando aquí en la imagen por este teórico checo? Realmente dice que la opinión del pueblo no es su propia opinión, sino que es una opinión que deviene primero de una élite económica, que pasa por un sistema político, el sistema político vigente o tal vez un sistema político de cambio, y los medios de comunicación. Si vemos, por ejemplo, en algunos de los medios de comunicación, en algunas televisoras, responden a necesidades económicas particulares. Si abrimos, por ejemplo, el comercio en el Internet, lo primero que nos aparece son propagandas. ¿Por qué razón? Porque muchos de los elementos de la opinión que llegan a la población están mediados por estos elementos, por estas escaleras. ¿Qué vamos a hacer para finalizar? Realmente lo que me interesa es que ustedes opinen. ¿Funciona realmente de esta manera? ¿Es real lo que se plantea? ¿Es de forma escalonada en esta cascada donde van en secuencia los elementos descendentes? ¿La población puede tener un criterio propio o este criterio es el que deviene de estos elementos, de la élite económica, de sistemas políticos, de medios de comunicación, de líderes de opinión? ¿Realmente su opinión es suya o está conformada en base a lo que dicen los medios? Y obviamente todo medio de comunicación, toda élite económica o política responde a necesidades propias, no a las necesidades del pueblo. Aquí debemos ser críticos frente a esta perspectiva. Bien,
Posteriormente estaremos hablando de otros elementos cuando ya entremos a la siguiente parte, en la siguiente clase. No se olviden, el día de mañana la evaluación de ciudadanía y la próxima semana estaremos revisando filosofía. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hasta dónde? Hasta lo que veamos. Es este tema del sistema político democrático, de una ética sociohistórica. Por favor, yo les dejé un trabajo el día lunes de que sinteticen lo que estaba en las diapositivas y contesten una pregunta. Ese trabajo lo tienen en su portafolio. ¿Tienen dudas, preguntas sobre lo que estaban en las diapositivas? Va a haber elementos en la evaluación en base a esas diapositivas. ¿Alguien alguna duda, inquietud? ¿No? ¿Ninguna inquietud, ninguna duda? ¿Estuvo fácil hacer el resumen? ¿Pudieron contestar la pregunta? ¿Alguien que me diga no, Listen, no sé de qué está hablando? ¿Sí? Contesten. Sí, no, cabecean aunque sea. No. Bueno, jóvenes, como son ávidos de comunicarse, vamos ahí a terminar la clase. Con eso cerramos.